El 17 de diciembre de 1997, una mujer llamada Ana Orantes se sentó frente a una cámara de televisión y contó su vida. Contó 30 años de golpes, 30 años de miedo, 30 años de denuncias que nadie escuchó. Habló con una calma que solo tienen las personas que ya no esperan nada del sistema, pero que todavía esperan algo de la gente. 13 días después, su marido la ató a una silla en el patio de su casa y la quemó viva. Ana tenía 59 años. Habían pasado 13 días desde que España la había visto en televisión. Este es su caso. Esta es su historia. Y esta es la historia de un país que tuvo tiempo de salvarla y no lo hizo. Ana Orantes Expósito nació en Granada en 1938, un año antes del final de la Guerra Civil Española. Crecer en la España de los años 40 y 50 siendo mujer significaba crecer dentro de un sistema diseñado para que no tuviera salida. La ley del franquismo exigía que la mujer casada tuviera la autorización de su marido para abrir una cuenta bancaria, para firmar un contrato, para obtener un pasaporte, para trabajar fuera de casa. No era una metáfora, era la ley, escrita, vigente, aplicada. En ese mundo, Ana Orantes se casó con José Parejo a los 19 años. Era lo que hacían las mujeres de su generación, en su ciudad, en su clase social. El matrimonio no era una elección entre varias opciones, era prácticamente la única opción. Tuvieron 13 hijos, 13. Una familia numerosa que desde fuera podía parecer una vida plena, desde dentro era otra cosa. Los golpes empezaron pronto. Antes de que terminara el primer año de matrimonio, golpes en casa, golpes delante de los niños, golpes que Ana aprendió a esconder, porque esconderlos era lo único que podía hacer. En la España de los años 60 no existía la palabra maltrato en el lenguaje jurídico, no existían casas de acogida, no existía ninguna ley que dijera que lo que ocurría dentro de una casa entre un marido y su mujer era un crimen perseguible. Si una mujer acudía a la policía a denunciar que su marido la golpeaba, lo más probable era que la gente la mirara, anotara algo en un papel y le dijera que volviera a casa y arreglara sus problemas. Eso no es una exageración, era el procedimiento habitual. Ana lo intentó de todas las formas que pudo, denuncias que se archivaban, separaciones que no llegaban a ningún sitio, intentos de alejarse que el sistema frustraba porque sin dinero propio, sin trabajo reconocido, sin red de protección, no había dónde ir. Sus hijos crecieron viendo lo que ocurría. Algunos intentaron protegerla. Ninguno tenía los medios para hacerlo de verdad. Y Ana siguió en esa casa, año tras año, década tras década. No hay fotografías de Ana sonriendo que no tengan también, si las miras con cuidado, algo detrás de los ojos que no debería estar ahí. A lo largo de 30 años, Ana Orantes interpuso denuncias contra su marido de forma reiterada. Los registros no son completos, porque durante décadas muchas de esas denuncias no llegaban a ningún sitio. Se archivaban, se perdían, se ignoraban. El patrón era siempre el mismo. Ana denunciaba, la policía tomaba nota. José Parejo recibía, en el mejor de los casos, un aviso, y todo volvía a empezar. No había orden de alejamiento, no había protocolo de seguimiento, no había nadie que llamara a esa puerta al día siguiente para preguntar cómo estaba Ana. En 1992, después de más de 30 años de matrimonio, Ana consiguió por fin la separación legal. Un juez determinó que la situación era insostenible y que el matrimonio debía disolverse. Y entonces, el mismo sistema que había tardado décadas en darle esa separación, tomó una decisión que hoy resulta difícil de explicar. Le ordenó a Ana que siguiera viviendo en la misma casa que su agresor. La vivienda era el único bien que tenían. La ley no contemplaba una solución diferente. Separados en papel, conviviendo en la misma casa. Esa fue la solución que el sistema encontró para Ana Orantes. Durante 5 años más, de 1992 a 1997,
Ana vivió bajo el mismo techo que el hombre que la había golpeado durante 3 décadas, con una separación legal que existía en los documentos y que no cambiaba nada de lo que ocurría entre esas paredes. Sus hijos lo sabían, sus vecinos lo sabían, el juzgado que había dictado la separación lo sabía, y nadie tenía, o nadie encontró, la manera de hacer algo diferente. 30 años, 13 hijos, 17 denuncias documentadas según distintas fuentes, aunque el número real probablemente era mayor. Un sistema judicial que la separó legalmente de su agresor y luego la dejó vivir con él. Nadie fue a comprobar cómo estaba Ana Orantes. Nadie llamó a esa puerta. El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes fue invitada al programa De tarde en tarde, emitido por Canal Sur, la televisión pública de Andalucía. El programa trataba ese día el tema de la violencia doméstica. Ana fue una de las mujeres que decidió hablar, y habló, con su nombre, con su cara, con su dirección, con los nombres de sus hijos, con 30 años de detalles que hasta ese momento habían permanecido dentro de las paredes de su casa. Habló de los golpes, habló de las humillaciones, habló de las denuncias que no sirvieron para nada, habló de la sentencia que la obligaba a seguir viviendo con él. Su tono era sereno, no lloraba, no pedía lástima. Hablaba como habla alguien que ha decidido que ya no tiene nada que perder, y que si va a seguir viviendo en esa casa, al menos el mundo va a saber lo que ocurre dentro. Miles de personas la vieron esa tarde. La entrevista generó reacciones, cartas, llamadas. Ana recibió apoyo de personas que la habían visto por televisión y que se reconocían en su historia. José Parejo también la vio. El 30 de diciembre de 1997, 13 días después de la entrevista, José Parejo ató a Ana a una silla en el patio de la vivienda que compartían. La roció con gasolina y le prendió fuego. Ana Orantes murió ese día. Tenía 59 años. Llevaba 4 décadas intentando salir de esa casa. 13 días. Ese fue el tiempo que tardó el sistema en no protegerla después de que ella misma dijera en televisión, con nombre y apellidos, lo que le estaban haciendo. José Parejo fue detenido. Fue juzgado. En el año 2000 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Ana Orantes. La condena llegó. Eso es más de lo que ocurre en muchos casos de este canal. Pero la condena no responde a la pregunta que quedó flotando sobre España entera desde el momento en que se supo lo que había pasado. ¿Por qué Ana tuvo que ir a televisión para que alguien la escuchara? ¿Por qué 13 días no fueron suficientes para que alguien actuara? ¿Por qué el sistema judicial que la separó de su agresor la dejó vivir con él 5 años más? Esas preguntas no tienen respuesta en una sentencia. Tienen respuesta en las leyes que vinieron después. El caso de Ana Orantes sacudió a España de una forma que pocos casos han conseguido. Los medios lo cubrieron de manera masiva. La presión social fue inmediata y sostenida. Y en el año 2004, casi 7 años después de su muerte, España aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la primera ley integral de este tipo en Europa. La ley lleva el nombre de muchas mujeres sin nombrarlo, pero hay quienes dicen que lleva sobre todo el nombre de Ana. Ana Orantes no era una activista, no era una figura pública. Era una mujer de Granada que había pasado 40 años intentando que alguien la escuchara, y que un día de diciembre decidió sentarse delante de una cámara y decir la verdad. No sabía que 13 días después estaría muerta. O quizás sí lo sabía, y habló de todas formas. Sus hijos la recuerdan. Las mujeres que sobrevivieron gracias a las leyes que su muerte ayudó a construir, la recuerdan, aunque no sepan su nombre. España la recuerda, aunque a veces lo olvide. Ana Orantes tenía 59 años. Le quedaba vida por delante.
Le quedaban hijos que querer y nietos que ver crecer. Le quedaban mañanas que no eran esa casa ni ese hombre. No todas las historias terminan con justicia. Esta terminó con una ley. Es lo más cerca que a veces llegamos. Su nombre era Ana y merece ser recordada.